La sabiduría del ser kumarásico. 339. Por el venerable maestro kumarásico. Arcaón Zanoni y Fidluz. El Tawamanú. David Serrate Pérez, restaurador del Evangelio de Cristo viviente e iniciador de la Iglesia Universal del Amor. La Sagrada Iglesia Gnóstico Esenia de la Orden de Melquisedec y Geón, México. Presenta en favor de la humanidad y por su liberación consciencial. Mientras hayan virtuosos faros de luz, la humanidad seguirá teniendo esperanzas de su emerger triunfal. Aunque los malos abunden y sean tenidos como modelos, y los buenos escaseen sosteniéndose incólumes a través de los tiempos, pese a indiferencias, burlas, rechazos o reproches, el auténtico revolucionario, sin depender de la opinión o la acción ajena, irrumpe triunfal valerosamente, dando el saludable ejemplo, para que otros, acobardados de la ignorancia petulante, que doquiera se enseñorea pretendiendo arrasar las virtudes, puedan merced a paulatino despertar, seguir la guía liberadora de un real exponente de la luz y la verdad, de la paz, el amor y la justicia, en cuyos nobles lineamientos conductivos, radica el eje de la armonía social que se merece la humanidad toda, ya exhausta de tanto engaño e indignidad, opresión y ominosas gabelas de sofisticada esclavitud material, moral y psíquica, que en buena hora y de una vez, deben ser derrotadas definitivamente, mediante el poderoso y expansivo movimiento consciencial del pacífico Ahimsa. Más que una quimera inalcanzable, hagamos de la auténtica libertad una realidad gloriosamente conquistada. Subsistiendo en el caos que como humanidad terrestre nos toca experimentar en la condición lamentable de especie devaluada, invertida e involucionante, soportando la terrible humillación a la que nos han sometido con ferocidad implacable y continuada persistencia, los tenebrosos intereses materialistas que subyugan arteramente nuestras vidas, manteniendo a las grandes mayorías enceguecidas y perdidas en los vicios que como modernos circos les proveen, la urgencia por el feliz despertar no podrá finalmente reprimirse, toda vez que las ansias por la real libertad cada vez se hallan más insufladas del poder que desde lo alto se brinda a los hombres, para que puedan romper radicalmente con el origen del mal que los mantiene hipnotizados, y esa manifestación proveniente de terribles nefastos egos, actúan en cuanta soberbia e iniquidades gobierna en la depauperada tierra. Actuemos ya revolucionariamente con el pacífico Ahimsa y la flama del fuego consciencial para recuperar la ansiada libertad. O actuamos con vigorosa moral revolucionaria, o simplemente desfalleceremos como calzonudos. Alguna vez, cuando en 1984 siendo presidente del Concejo Municipal de todos los barrios existentes en Santa Cruz, Bolivia, elegido espontáneamente y sin que me lo esperara o buscase, por decisión de la cruceñidad en general, ya conformada desde entonces en simbiosis nacional, cuando irresponsablemente se detenía el progreso que había sido exclusivamente centrado en favor de minorías mezquinas y faltas de visión, marginando populosas zonas de la expandida ciudad, por la aceptación y sumisión cómplice de las autoridades locales nombradas a dedo, venales, cobardes e inútiles, empleé una palabra para definir tal descalificada condición, y la espeté valerosamente diciéndoles de frente: calzonudos. Considero que hace falta ahora rescatar esa acción revolucionaria, para vigorizar la repulsa generalizada ante tanta humillación y descalificación con las que ignaramente el desgobierno masista atropella la condición humana de un pueblo digno, y me refiero así también a todo el país boliviano, merecedor de mejores días, y no seguir sosteniendo esta terrible pesadilla de dictadura crasa que soporta la ciudadanía en general, con la escasa excepción de los bribones neocapitalistas surgidas del terrible negocio con las drogas, que ellos sí viven en jauja al satánico estilo terrorista del narcogobierno de García Meza. Y cuando dije calzonudos, fue porque al igual como ahora, los pantalones se han escondido, o peor aún, ya no existen porque inmoralmente, se prostituyeron vendiéndose al execrable, criminal y delictivo postor. Sobre amnistía e indulto, para variar un poco, una parlamentaria oficialista comentaba hace unos instantes respecto al debate de un decreto presidencial sobre cierta ley concerniente a indulto y amnistía. Conocedor de que en Bolivia, se le mete nomás según ordene el patrón, para lo cual de nada sirven las leyes ni la constitución, ni siquiera la trucha impuesta, ante la condición troglodita cuando toca aplicarse la depauperada venal y sometida justicia, por lo cual atiné a escribir una interrogación, a la que diligente se disparó en respuesta a una sabuesa incógnita, intentando desdibujar mi comentario, y naturalmente le contesté como se debe, a tono con la situación. David Serrate Pérez se prepara el masismo esperando obtener impunidad para cuando se les acabe el poder. ¿Será que alguna vez algún pseudo opositor tenga neuronas para poder comentar sin adjetivos?
David Serrate Pérez no es adjetivar hablar sobre la verdad que los cobardes omiten. David Serrate Pérez en un estado deteriorado, donde la pseudo-justicia es deplorable, ¿puede acaso esperarse ecuanimidad? David Serrate Pérez, yo que tengo nombre y apellidos, y no me escondo en seudónimos, nací libre para pensar, y así seguiré siendo, pues no me detiene ninguna clase de dañina atadura. David, ¿ya tomaste tus tabletas? David Serrate Pérez, la única tableta que tengo y la tomo entre mis manos, es una Samsung. ¿Pretendías asociarme con tus vicios? Te has equivocado de cabo a rabo. Tu esquizofrenia y paranoia lo dice todo. Deberías relajarte, viejito, no creo que dures mucho tiempo a ese paso. David Serrate Pérez, al contrario, incógnita, yo te profetizo que salvo que te arrepientas no llegarás más allá de la mitad de mis años, los que disfruto con lucidez y juventud. Jajajajaja, viejito caníbal, en serio, ve a dormir temprano, no vaya a darte un patatús. David Serrate Pérez, la idioteza, falta de sensatez, acaba en la ignara risotada. David Serrate Pérez, el Tao es equilibrio y no oportunista desequilibrio, como el que pretenderías seguir, con fanatismo obtuso. Te garantizo que tu alimentación es un giro de 360 grados, a diferencia de la mía, tu cuerpo es una morgue donde descansan en paz puro animales. David Serrate Pérez, dime, si puedes, ¿cuánto te pagan tus amos evistas? Tus lagunas mentales hacen que escribas por inercia cualquier disparate. David Serrate Pérez, ¿cambiaste a un difunto Morales por un genocida del mismo apellido? David Serrate Pérez, coherencia es lo que me sobra. ¿Podrías por ventura decir lo mismo, cuando te disparas con disparates? Tus neuronas no responden absolutamente. David Serrate Pérez, si en absoluto disfrutaras un mínimo de equilibrio neuronal, le darías tranquilidad a tus hormonas. David Serrate Pérez, pues tu naturaleza responde a ciertas clasificaciones darwinianas, por cierto de baja gradación. David Serrate Pérez, pero por cierto, respeto tu voluntad de ser lo que quieras, eso yo no lo debo cambiar. David Serrate Pérez, que Dios perdone tu osadía de enfrentarme. Gracias por su gentil atención. Toda guerra es una locura genocida que debe ser condenada y detenida vigorosamente con pacífico ahimsa. Toda guerra, de la forma que sea o donde fuere, independientemente de la posición o interés que la sustente o patrocine, es un crimen de lesa humanidad que requiere detenerse enérgicamente mediante una pacífica repulsa a nivel mundial, activando un poderoso movimiento expansivo del persuasivo ahimsa, de inequívoca acción consciente revolucionaria, invocando y restaurando triunfalmente la doctrina de paz y amor predicada y practicada por seres arquetípicos como lo son Jesucristo, Gandhi y Luther King, con cuyo basamento cierto podremos establecer la armonía social que requiere y exige civilizadamente nuestra humanidad. La justicia divina, en preciso boomerang, actúa sabia y oportunamente, por encima de cualquier poderoso terror o abuso inhumano. A quienes munidos de circunstancial poder y mando, que además reciben pagas astronómicas por mediocres y contraproducentes gestiones, como las de presunta seguridad pública o nacional, por lo general en aeropuertos y fronteras, donde han creado psicosis de terror, en desmedro de las requeridas y extrañadas libertades ciudadanas, actuando irresponsable y hasta delictivamente, casi siempre oprimiendo, reprimiendo, corrompiendo inmoral, lasciva y criminalmente, debe quedarles muy claro que la justicia divina puede tardar, pero siempre llega, y actúa como preciso boomerang, como inexcusable ley del talión, que a cada cual le otorga cuanto le corresponde a su debido momento. Disfrutemos la armonía que garantiza la real paz interior. La verdadera paz que es tan grata al espíritu y al alma, no podremos disfrutarla exteriormente si es que primeramente no la hemos conquistado interiormente, merced a la armonía que resulta de haber eliminado las causas que originan el estado belicoso, terrible situación que incesantemente generan los egos, manteniendo a los dormidos siempre aprisionados entre las sofisticadas trampas de insidiosas y aparentemente atractivas e inocuas redes. El grotesco lobo feroz, finge y se disfraza astutamente, intentando convencer y engullir a los incautos. A un gigantesco Pinocho, aunque no sea propiamente el muñeco de madera de los cuentos infantiles, sino que en la tétrica realidad sea un adefesio de nariz desmesurada, acostumbrado a mentir y a vivir digiriendo y exudando embustes, desalmado y sin humano corazón, será posible creerle alguna vez, aunque urgido por inyectarse de popularidad ya escasa y hasta agotada, lisonjee, sonría y adule a sus otrora oponentes, en busca desesperada de dormidos o utilitaristas futuros votantes.
a un consumado destructor de la naturaleza, que camuflado de ecologista, envolvió en sus patrañas a propios y extraños, al punto de ser reconocido y doctorado por despistados academicistas con tan falsa condición de pachamamista, a punto de ordenar la aniquilación de los pulmones boscosos de la Gran Moxitania. ¿Podrá el pueblo permanecer ingenuo esperando un incierto cambio que devenga en racional actitud? A un renegado mestizo, que con fines electorales, se infiltró como pseudo-indígena, buscando los favores de las etnias rezagadas tradicionalmente por la civilización deshumanizada, ¿volverán a tener sus infernales deshonestos artilugios los mismos efectos a su favor? A un declarado dictador, aunque no apellide Pinochet, ejerciendo su desgobierno disfrazado hábilmente como demócrata, pero esmerado en destruir, corromper y amedrentar, siendo temido genocida más que muchos tiranos del pasado, permaneciendo impune ante el temor por su irracionalidad vengativa, hoy se trastoque coqueteando angurriento a manera de disimular su misoginia. ¿Volverá el pueblo a confiarle sus votos? Yo quisiera creer, por la paz que se merece el pueblo boliviano para poder vivir en armonía social, que alguna vez haya conciencia, entre gobernantes y gobernados, pero después de conocer todas las argucias que emplea el manido doctor Mortis Pachadiablo, quien se mantiene fraudulentamente en el poder y aspira a seguir pisoteando las leyes y las instituciones del Estado, atropellando, amedrentando y corrompiendo a la ciudadanía en general, postulándose a perpetuarse indefinidamente como monarca representante de intereses delictivos y criminales, prefiero invocar el despertar generalizado del pueblo boliviano para oponerse tenazmente, por la fuerza de la razón superlativa, a que esta pesadilla siga el sinuoso curso de fantasmagórico e inmoral desarrollo. Vivamos en gozo auténtico, con la presencia íntima de Dios vivo. Feliz domingo, hoy como siempre, para todos quienes creemos, confiamos, esperamos y actuamos en la gracia de Dios omnipotente, quien estando en el altísimo invisible, manifestado también en el inconmensurable espacio de la creación y sus respectivas dimensiones, en especial palpita amorosamente en el interior de nuestra naturaleza purificado, bendiciéndonos misericordiosamente con sus maravillosos sempiternos dones. Sin los números, que constituyen la palabra cifrada de lo eterno manifestado en la creación, no habría ciencia auténtica. Sin la ciencia de los números que animosamente estudia Asimov, muy poco entenderíamos la realidad que sintetiza Pitágoras con su famoso teorema, mediante el cual podemos llegar a captar la incorpórea y a la vez tangible naturaleza de Dios, siendo la fusión del uno y el cero, el todo y la nada. Asimismo, obviando el estudio de la auténtica psicología, que pretende idóneamente redescubrir la funcionalidad del alma como potencialidad divina, desperdiciaríamos la oportunidad de conocer y encarnar lo que Freud entrevé, Jung penetra y Samael finalmente desvela magistral y completamente sobre los misterios del INRI, pues, más allá del latín, arameo o griego, contiene la sabiduría de la cruz, con cuyo lenguaje cósmico universal abiertamente se expone y certifica. Nada se pierde, todo se transforma traspasando triunfalmente, sin desestabilizar una readquirida superlativa cordura, la angustia metafísica que por lo general implica introducirse sin los debidos recaudos meritorios, los procesos de vida, muerte, retorno, transmigración, reencarnación o la portentosa resurrección y ascensión mística. Transitemos en un eterno ahora el revolucionario como triunfal sendero crístico. La revolución constituye una consciencial gesta que realiza el hombre en sus ansias de volver a ser real, pulsando una nueva y poderosa escala evolutiva, a la cual no tiene acceso el común denominador de los mortales, pues en tal condición ha llegado al tope máximo de su progreso como materia, y es merced al sendero cristificante como se readquieren magistralmente los eslabones ultragenéticos, mismos que llegan a procesar metafísicamente la naturaleza humana, armonizándola con su original procedencia divina hasta lograr su total y absoluta homogeneidad. Con las luces y el poder de Melquisedec, volvamos a ser reyes y sacerdotes de la sabia naturaleza. Para que cambie favorablemente el mundo exterior, primero debe ir transformándose personalmente cada individuo de modo positivo, y así paulatinamente el conjunto social se tornará más armónico, haciendo digna la vida para disfrutarse con real felicidad, en plenitud de virtudes y abundante prosperidad, pues la bendita Madre Tierra siempre generosa, se esmera al proporcionarnos todo lo benigno y útil requerido, en justa paga por la moral recuperada, cumpliendo el misericordioso mandato divino, que dispuso sabiamente colocar al real hombre como rey y sacerdote sobre toda la naturaleza. La sabia naturaleza se halla generosamente expuesta para estimular nuestro ingenio recreador.
Absolutamente todo cuanto de bueno y trascendente descubre e inventa la humanidad, ya está previamente expuesto y dispuesto en la obra de la creación, desde incontables eones que escapan a la simple mensura del regular concepto racional, y es merced a la paciente observación y estudio riguroso, cómo puede reproducirse, con algo de aproximación a lo original, aquello que de por sí ya es originalmente perfecto, exacto, bello y fundamentalmente, se encuentra cumpliendo una función predeterminada para estar presente ante la extasiada percepción, estimulando nuestro escudriñador ingenio y proporcionándonos gozo supremo. La ciencia ultracósmica del Cristo viviente es poderosa e inmortal energía de acción revolucionaria. El real amor, de la forma que fuere su manifestación, sea en el hombre auténtico o en la naturaleza que le circunda, e integrándose luminosamente allende los tiempos, espacios y dimensiones, es una poderosa energía revolucionaria que se desarrolla dinámicamente, activando triunfalmente la ciencia ultracósmica del Cristo viviente, favoreciendo misericordiosamente la armonía y el equilibrio universal mediante la excelsa sinfonía del Verbo Supremo, que por doquier crea y recrea la vida, con los deleites magnificentes de sus perennes virtudes. Cuando el tiempo de alcanzar los misterios se completa. Pistis Sophia es el libro supremo que guía ciertamente el bendecido sendero crístico. En los universos de la creación, el cual transitamos en la tierra los hijos de Dios mediante la sagrada Igeón. Al practicar consciencialmente el místico ágape de la regeneración que generosamente brinda la gnosis esenia, desarrollando de modo triunfal con Zorocotora Melquisedec y Geunicael el auténtico Zen iluminador y el armonizante Tao, que en conjunto garantizan, al trasponer los portales de la zona infranqueable, la ansiada liberación, venciendo todas las sofisticadas trampas que planea la materia para mantener el aprisionamiento y ceguera espiritual de quienes se obstinan ejecutando su masoquista autodestrucción. Aquí les obsequio a los interesados y aspirantes serios por alcanzar la luz íntima, la develación íntegra del capítulo 130 que en buena hora por el bien de la humanidad, misericordiosamente ha entregado mi real ser desde hace ya 4 lustros, consciente de que en verdad son muy pocos quienes buscan resolver sus misterios y menos aún, prácticamente escasos, son quienes sean dignos de merecer su previsor faro orientador. Capítulo 130. Cuando el tiempo de alcanzar los misterios se completa. 131. María pide por aquellos que han descuidado los misterios. Texto original. Y María continuó diciendo al Salvador: Mi Señor, si un hombre ha recibido los misterios de la luz que están en la primera esfera contando desde afuera, y cuando el tiempo de alcanzar los misterios se ha completado, y el hombre continúa recibiendo misterios de aquellos que están dentro de los que ya ha recibido, y además ese hombre se ha vuelto negligente, no habiendo orado por medio de la oración que aleja el mal de los alimentos que se comen y se beben, y a través del mal de esos alimentos puede atraer el destino de los regidores, y a causa de la necesidad de los elementos ha pecado de nuevo, después de completado el tiempo para el cual el misterio alcanza, porque se ha hecho negligente y no ha orado por medio de la oración que aleja el mal de las almas y las purifica, y tal hombre sale de su cuerpo antes de haberse arrepentido previamente, con los que podría nuevamente recibir los misterios de aquellos que están dentro de los que él ya recibió, aceptándose su arrepentimiento y perdonando sus pecados cuando él salga del cuerpo, pero nos damos cuenta con certidumbre de que ha sido llevado al medio del dragón de las tinieblas exteriores a causa de los pecados cometidos, y ese hombre no tiene quien le ayude ni nadie en el mundo que pueda compasivo ejecutar el misterio del inefable para retirarlo del medio del dragón de las tinieblas exteriores conducido al reino de luz. Decidnos, mi Señor, ¿qué ocurrirá con él mientras se salva él mismo de los castigos del dragón de las tinieblas exteriores? Por ningún motivo, oh Señor, podréis abandonarle, ya que él ha soportado sufrimientos en las persecuciones y en la divinidad en la que se encuentra. Develación. María prosigue preguntando al Salvador, y ahora es respecto al iniciado que habiendo recibido los misterios de la luz correspondientes a la esfera de la luna, y que estando a punto de completar su obra, pues sigue recibiendo los misterios que le son inherentes, si de pronto se volviese negligente y dejase de orar en el ara sacra, a cuyo nefasto efecto en la psiquis depauperada vuelven a tener cabida las golosinas de los nicolaitas, esto es fornicaciones y adulterios, y como fatal contrapartida se revuelve en la necedad karmática de los pecados, quedando a merced de la compulsión de los elementos que gobiernan los rigurosos arcontes del destino, y toda vez que haya agotado los dones con que los misterios le han protegido, y llegase a desencarnar sin previo arrepentimiento, con el cual habría evitado los castigos que por sus pecados le corresponden en las tinieblas exteriores, y no contando en el mundo de la materia quien pudiera auxiliarlo invocando el misterio del inefable, ¿qué pasará con él para ser librado del terrible dragón negro de las tinieblas exteriores donde se encuentra?
es nuestra bendita Virgen Madre quien aboga por el Hijo que ante semejante situación clama por su gracia, interviniendo el Cristo íntimo con infinita misericordia para librar de los castigos al pecador irredento que no obstante, en tiempos de ejecutar su obra, padeció múltiples sufrimientos para calificarla, y tal mérito no puede ser de ningún modo borrado, aunque lo ideal sería que la contrición llegase estando todavía el alma envuelta en una materia corporal, evitándose dolorosas circunstancias karmáticas, antes y después de la muerte física. Texto original. Por consiguiente, oh Salvador, tened misericordia de nos, no sea que alguno de nuestros seres queridos se encuentre en esa situación, y tened misericordia con todas las almas que puedan encontrarse en situación parecida. Porque vos sois la llave que abre las puertas del universo, y vuestro misterio los encierra a todos. Tened misericordia, oh Señor, con tales almas, porque ellas han pronunciado el signo de vuestro misterio, aunque sea por un solo día y han tenido verdadera fe en él sin fingimientos. Dadles, oh Señor, un premio en vuestra bondad, y dadles un descanso en vuestra misericordia. Develación. María prosigue clamando misericordia ante Jehú Micael, invocando su piedad por cuanta alma se halla en situación parecida a la anteriormente descrita, para que a falta de un ser compasivo en el mundo material que se conduela por sus padecimientos, intervenga decisivo el glorioso Salvador como llave que abre todas las puertas de los universos, puesto que dichas almas alguna vez conocieron los misterios, mismos que fueron alcanzados en mérito a que ellas practicaron en vida una inquebrantable como sincera fe, y a cuya causa han ganado en premio la misericordia y bondad del inefable. Texto original. Cuando María dijo esto, el Señor la llamó la más bendita a causa de las palabras que había pronunciado. Y el Salvador tuvo gran compasión y dijo a María: para todos los hombres que se encuentren en la situación de la que habéis hablado, mientras estén en vida, dadles el misterio de uno de los 12 nombres de las mazmorras del dragón de las tinieblas exteriores, aquellos que os daré cuando termine de explicaros el universo desde adentro hasta afuera y desde afuera hasta adentro. Develación. Jehú Micael confirma a María como el más bendito ser entre los humanos a causa de su inmenso amor y misericordia por los pecadores. Atendiendo sus ruegos, el compasivo Salvador promete a María que a cuantas almas se encuentren en la situación que ha descrito, esto es, iniciados que se hayan apartado de sus votos de pureza, cayendo en flagrantes transgresiones y ominosos pecados, y que persistan en sus calamitosos yerros, estando en vida se les puede beneficiar entregándoles el misterio de uno de los 12 nombres que definen a los dragones negros que gobiernan los calabozos de las tinieblas exteriores, mismos que el adorable dará a conocer cuando concluya de explicar el universo, entendido que sea desde el absoluto hacia la materia, así como desde las más densas manifestaciones materiales hasta las más luminosas alturas. 132. De la eficacia de conocer los nombres del dragón. Texto original. Y todos los hombres que encuentren el misterio de uno de los 12 nombres de ese dragón de las tinieblas exteriores, aun si son grandes pecadores y han recibido antes los misterios de la luz y después han transgredido o no han ejecutado ningún misterio, y si han completado los circuitos de los cambios, y si tales hombres salen de sus cuerpos sin haberse arrepentido de nuevo, y si son conducidos a los castigos que están en el medio del dragón, si conocen el misterio de uno de los 12 nombres mientras están en vida y en el mundo, y si pronuncian uno de sus nombres mientras están en medio de los castigos del dragón, en el momento en que lo pronuncien, todo el dragón será sacudido en las más violentas convulsiones y las puertas de las mazmorras en que están esos hombres, expulsarán las almas de esos hombres fuera del medio del dragón de las tinieblas exteriores, porque habrán encontrado el misterio del nombre del dragón. Develación. Cuanta persona llegue a encontrar el misterio de uno de los 12 nombres del dragón de las tinieblas, aún habiendo transgredido en grado sumo los votos de los misterios, si es que antes ya los había recibido, o aún mismo si no los calificaron, y que a la conclusión del período existencial de un ciclo de 108 vidas humanas, desencarna sin haberse nuevamente arrepentido, y ya en medio de los castigos de las tinieblas exteriores pronuncia el nombre que ha llegado a conocer, en ese mismo momento toda la naturaleza del tenebroso dragón será violenta conmovida, y en sus convulsiones provocará la apertura de los cerrojos de sus mazmorras, dejando al alma escapar de sus dominios infernales. 133. Las almas que conocen los nombres escapan y son llevadas a Jehú. Texto original.
Y cuando los regidores expulsen las almas, inmediatamente los ángeles de Jehú, el primer hombre, que vigilan las mazmorras de esa región, se apresurarán a llevarlas ante Jehú, el primer hombre y enviado del primer mandato, quien recibirá las almas y las examinará, para comprobar que hayan completado sus circuitos, pues no es justo enviarlas en nuevos retornos, porque es contra la ley enviar al mundo almas que ya hubiesen sido arrojadas a las tinieblas exteriores. Pero si esas almas no han completado aún su número de retornos en los cambios de cuerpos, los recibidores de Jehú las conservarán con ellos hasta ejecutar para ellas el misterio del inefable, y depositarlas en un buen cuerpo que pueda encontrar los misterios de la luz y heredar el reino de luz. Develación. Cuando los regidores de las mazmorras dejan escapar de sus dominios a las almas que llegan a pronunciar alguno de sus temibles nombres, los ángeles de Jehú, que siempre están atentos vigilando dichos calabozos de las tinieblas exteriores, se apresuran a conducir esas almas ante Jehú, el primer hombre y enviado del Absoluto, quien las recibirá y examinará para comprobar si es que han completado sus circuitos en la materia, pues es injusto y contra la ley enviarlas al mundo, cuando lo que corresponde es arrojarlas a las tinieblas exteriores. En caso de quedarles margen de retornos, los recibidores de Jehú las conservarán entre ellos, esperando la piadosa ejecución del misterio del inefable que por ellas realice algún ser querido en el mundo tridimensional, y así poderlas depositar en un cuerpo apto para encontrar los misterios y heredar el reino de la luz. 134, de su destino subsiguiente texto original. Pero si Jehú las prueba y encuentra que han completado sus circuitos, y siendo contrario a la ley retornarlas de nuevo al mundo, y que tampoco está con ellas la señal del inefable, entonces Jehú tiene compasión de ellas y las conduce ante las 7 vírgenes de la luz. Ellas bautizan las almas con sus bautismos, pero no les dan el crisma espiritual, y las conducen al tesoro de la luz, pero no las depositan en las órdenes de la herencia, porque no quieren ni la señal ni el sello del inefable, pero las salvan de todos los castigos y las ponen dentro de la luz del tesoro, separadas, aparte y solitarias hasta la ascensión del universo. Y en el tiempo en que se rasguen los velos del tesoro de la luz, ellos limpiarán de nuevo a esas almas y las purificarán extraordinariamente y les darán nuevos misterios y las pondrán en el último orden que hay en el tesoro, y esas almas serán salvas de todos los castigos y los juicios. Develación. Si Jehú comprueba que las almas han concluido sus ciclos existenciales en la materia y que tampoco tienen la señal del inefable, y siendo contrario a la ley que en estas circunstancias vuelvan a encarnar, compadecido el Salvador las conduce ante las 7 vírgenes de luz, para que ellas les otorguen los correspondientes bautismos, con excepción del crisma espiritual, conduciéndolas luego al tesoro de la luz, aunque sin depositarlas en las órdenes de la herencia, pues carecen de la señal y el sello del inefable, salvándolas, sin embargo, de todos los castigos, al estar inmersas en la luz del tesoro, aunque separadas y solitarias hasta la ascensión del universo. Y cuando ocurra que llegados los tiempos, como está sucediendo ahora, que se descorran los velos que cubren los misterios del tesoro de la luz, los ángeles de Jehú volverán a limpiar a esas almas, siendo purificadas en grado sumo, entregándoles nuevos misterios antes de colocarlas en el último orden del tesoro, pero aún así, libres de toda clase de juicios y castigos. Texto original. Y cuando el Salvador dijo esto, agregó: ¿habéis comprendido de qué manera os he hablado? Develación. El Salvador insiste en la urgencia del despertar psíquico, por lo cual de instante en instante prueba a sus discípulos para poder constatar el grado de avance alcanzado en la senda iniciática. 135. María interpreta de una frase anterior texto original. Entonces María respondió diciendo: Mi Señor, esta es la palabra que nos habéis dicho antes en similitud. Haceos amigos de Mammón el injusto, para que si os toca permanecer detrás, él pueda recibiros en sus eternas tiendas. ¿Y quién es Mammón el injusto, sino el dragón de las tinieblas exteriores? Esta es la palabra. Aquel que comprenda el misterio de uno de los nombres del dragón de las tinieblas exteriores, si se queda atrás en las tinieblas exteriores o si ha completado su circuito de cambios y pronuncia el nombre del dragón, será salvado de ir a las tinieblas y será recibido en el tesoro de la luz. Esta es la palabra, mi Señor. Develación. Y María contesta que antes el adorable ya les había hablado al respecto, cuando se refirió a la estrategia que debe asumir todo práctico iniciado, haciéndose amigo hasta del injusto Mammón, a fin de no dejarse vencer por sus astucias, aun en los casos de tener que soportar inverosímiles penurias como consecuencia de llegar a calificar rigurosas pruebas, en las que el dragón de las tinieblas exteriores juega un importante papel como eximio tentador, ante el cual casi todos fracasan, máxime que ahora cuenta en la esfera terrestre con
una simultánea manifestación de múltiples incorporaciones físicas o infrahumanas. Texto original. El Salvador respondió de nuevo diciendo a María: bien dicho, espiritual y pura María. Esa es la solución de la palabra. Develación. El Salvador jamás dejará de felicitar a María, por contar con la gracia espiritual de resolver todos los misterios, tal como ocurre con la valiosa participación íntima de la Virgen. Particular, iluminando al iniciado meritorio en todo momento y lugar. Amemos a nuestros padres físicos e internos, garantizando la propia salud física, mental, anímica y espiritual. Tanto el padre como la madre, cumple cada uno, con su respectiva responsable e idónea acción, el inexcusable rol que hará de los hijos, la conformación de una sociedad armónica, justa, feliz, espiritual, triunfante. La falta de cualquiera de ellos en el hogar, ya implica un marcado desajuste que adelanta experimentarse en el porvenir, un escenario plagado de vicios, dolor, injusticias, delitos, enfermedad, muerte, y lo peor, el desamor e infidelidad, con sus temibles secuelas de soledad y amarguras. Si así reconocemos la importancia de los padres en el desarrollo de un hogar feliz, cuánta mayor relevancia deberíamos concienciar respecto a la presencia de los padres divinos, comandando la existencia bendecida de un iluminado ser, quien siendo humano, trasciende sus limitantes materiales para dignificar todo cuanto le rodea y concierne, a partir de su regenerada naturaleza, toda vez que, audaz y valiente, sin lamentarse condenando a los demás por sus falencias existenciales, asume con decisión y firmeza el ataque y eliminación del mal pluralizado que por eones ha llevado interiormente. El bípedo racional involucionante requiere reencontrar la secuencia de su ultragenética actualmente adormecida. Si pretendemos cambiar el estado de caos exterior que ha llegado en el mundo entero a extremos de inseguridad generalizados, con barbarie de criminalidad y delincuencia atroces, contrastando con el progreso material tecnológico y científico que impone su poderío en las cada vez más modernas ciudades, el hombre tiene que recuperar su condición de tal, pues retornando a humanizarse, tendrá capacidad para darse cuenta que su naturaleza actual no es la obra acabada de la creación, pues en la voluntad de cada individuo advertido, está la clave de la verdadera revolución genética, la cual consiste en trasponer, obra alquímica de por medio, los eslabones que lo tienen atrapado en una cadena de espantosa e inocultable involución, en beligerante competencia de posicionamiento demoníaco, que se disputa fieramente entre los más osados y petulantes jerarcas de las tinieblas. Venerable Maestro Kumarasiko. Arcaón Zanoni Fidluz. El Talo David Serrate Pérez, restaurador del Evangelio de Cristo viviente e iniciador de la Iglesia Universal del Amor. Gracias por su apreciable atención a estos videos. Realizados con la esperanza que la humanidad sepa valorarlos y sobre todo que le auxilien y ayuden a realizar su gran obra interna. Por su amigo de hoy, mañana y siempre. Cordial y fraternalmente. Zaraquiel.